Al hablar de los Estados Unidos de América, podemos hacer referencia a este como la primera superpotencia económica, política, militar, tecnológica y cultural en el mundo. Es sin lugar a dudas la nación más influyente de nuestra era, puesto que ha logrado mantener la hegemonía en el mundo desde principios del siglo XX. No obstante, para hablar de los orígenes de la política norteamericana a principios del siglo XXI, nos remontaremos a la llegada del presidente Bush a la Casa Blanca en 2001. Todo esto consolidó un clima en contra de la filosofía de New Deal, la cual exigía un control por parte del gobierno para la actualización del mercado con el fin de favorecer la redistribución de la riqueza. Esto sería reemplazado por las ideas de dejar actuar con libertad el mercado capitalista. Buscaban crear tanta riqueza que hiciera innecesaria la distribución de la misma. Pronto se darían cuenta de su error. Como consecuencia inmediata, tendremos el aumento de la desigualdad. Los ricos cada vez eran más ricos, y esto les permitía obtener cada vez más control sobre la política. La clase media se vería gravemente afectada, puesto que se endeudaron para poder sobrevivir. Los asalariados también vieron estancarse sus pagos durante 2 décadas. Por ello, los beneficios de las empresas alcanzaron máximos históricos. Por otro lado, la mano de obra nunca había sido tan barata. Esto, más la incapacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar, fomentó la desigualdad y el control por parte de las grandes empresas. Al hablar de la guerra contra el terrorismo, volveremos a remontarnos a la administración de Bush, la cual hacía burlas respecto a la obsesión de Clinton por Bin Laden, y por ello pasaron por alto información que se les ofrecía sobre Al-Qaeda. Días antes del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y el Pentágono, se realiza una reunión en la cual se habla de Osama Bin Laden y de su idea de atacar el territorio norteamericano. Incluso se habla de que podía ser por medio de choque de aviones contra edificios. Pero no se llega a nada, no se hace nada. Después del ataque del 11 de septiembre, se crea un clima interno de terror, el cual facilita el refortalecimiento del poder presidencial y del secretismo de los órganos dirigentes, a la vez que limitó las libertades de los norteamericanos. Esto ayudó como excusa para que el gobierno espera a las entidades privadas y justificara las violaciones de los derechos humanos por parte del ejército estadounidense. Todo esto sirvió como excusa para que Estados Unidos mantuviera su poder en todo el mundo, justificándose con la lucha contra el terrorismo. Afganistán se convirtió en el centro de todo cuando se dieron cuenta de que ahí se había organizado los atentados del 11 de septiembre, y por estos se convirtieron en el principal objetivo de la guerra contra el terrorismo. En 2 meses se logró derribar a los talibanes, puesto que no esperaban el ataque de Estados Unidos, sin una razón válida para ello. Cabe destacar que los talibanes ofrecieron entregar a Osama Bin Laden para cesar la guerra, mas el gobierno de Bush no accedió. No supieron diferenciar entre los talibanes y Al-Qaeda como tal. Estados Unidos pagaba por cabeza de los dirigentes de Al-Qaeda hasta $5,000 por cada uno. Por otro lado, Afganistán se posicionó en el mundo como el principal productor de opio. El poco dinero destinado a la reconstrucción de la vida de los afganos fue mal invertida. Después de obtener lo que quería, el gobierno de los Estados Unidos dejó Afganistán a su merced, y esto propició la entrada de los talibanes a dicho territorio. Después de lo ocurrido en Afganistán, Bush se centró en conquistar Irak. Esta era una idea que ya tenía antes de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Bush se apoyó en ideas como que Irak apoyaba el terrorismo cuando fueron ellos mismos los que ayudaron en la guerra contra Afganistán. También se justificó diciendo que Irak construía armas biológicas, pero ninguna de esas razones era motivo para desencadenar una guerra. Lo que realmente se buscaba era manipular la información para así comenzar la guerra. Si se habla de los motivos fundamentales para la guerra, nos remontamos a los neocons, que buscaban transformar políticamente al Medio Oriente para establecer el orden. Todo esto era una fachada, porque realmente lo que se buscaba era adueñarse del petróleo de la zona, y se vio reflejado en las intervenciones por parte del gobierno. Destruían todo a su paso. Lo único que no tocaron fue el Ministerio de Petróleo. Por esto, el ejército hostil se oponía al poder de Estados Unidos sobre el territorio de Arabia Saudita y buscaban su pronta salida. Al idear las estrategias para conquistar Irak, los expertos estaban seguros de la debilidad de este mismo y tenían fe en su carrera armamentista y todo lo que habían avanzado en la materia. Buscaban una conquista rápida y barata, e ignoraron las advertencias de los servicios de inteligencia, los cuales decían que habrían dificultades y esto podría llevar a la pérdida de la guerra.
Un mes después de los ataques del 11 de septiembre, el Departamento de Estado inició un estudio de transición en Irak con un equipo de 200 iraníes, entre ellos abogados, ingenieros y hombres de negocios. Después de 33 reuniones plenarias, recomendaron que no se eliminase por completo la actual administración. Además, aconsejaron de que se procediese a una reducción y rehabilitación del ejército iraquí, ya que se les daba tareas de luchar contra el terrorismo y tráfico de drogas. Los newcons que dominaban el Pentágono tuvieron la idea de que construir la nación podía resolverse con poco esfuerzo sobre la base de crear un gobierno iraquí. Sin embargo, ni el Departamento de Estado ni la CIA confiaban en él, pero su palabrería acerca de establecer una democracia laica que reconociera a Israel era lo que deseaban oír Wolfowitz, Pearl y Faith. Por lo tanto, depositaron toda su confianza en su partido fantasma llamado Congreso Nacional Iraquí, patrocinado con grandes sumas por parte de los norteamericanos. Más tarde, en el 2005, se nombró primer ministro, pero en las elecciones de diciembre del mismo año no fue capaz de obtener ni siquiera un acta de diputado para sí mismo. Esto era de lo que se habían preocupado Rumsfeld y sus acólitos, ya que contaban que el nuevo gobierno se encargaría del restablecimiento del país. Ni Rumsfeld ni Cheney quisieron oír previamente los consejos de expertos, de modo que después se fueron a la guerra sin ningún plan de qué hacer después. Tiempo más tarde, la situación llegó a tal grado de confusión que el 11 de mayo se decidió reemplazar a Garner por alguien en quien se pudiese depositar más el poder. El sucesor de Garner fue Lewis Paul Bremer III, un diplomático sin ninguna experiencia, quien llegó al país con una legión de jóvenes republicanos. Bremer, que actuaba con arrogancia de un virrey, sin dar cuenta de lo que hacía más que el presidente Rumsfeld, comenzó dejando claro que a eso le importaba la reforma económica. Para los newcons era evidente que una economía libre era la base necesaria para crear una sociedad democrática. La disolución del ejército dejaba a más de 300.000 hombres con preparación militar, la mayoría de ellos en la calle, sin medios de vida ni personas. Ante las violentas manifestaciones, la protesta del CPA decidió pagar a los militares licenciados un estipendio, lo que no hacía más que empeorar las cosas. 3 días después del anuncio de la disolución del ejército murió el primer soldado norteamericano en un atentado en la carretera al puerto de Bagdad. Después de 3 meses, explotó un coche bomba junto a la embajada jordana matando a 11 personas. Y el 29 de agosto ocurrió el ataque más espectacular, el atentado contra la misión de la ONU que produjo 22 muertos, entre ellos el enviado especial Sergio Vieira de Mello. Fue entonces cuando comenzó la auténtica guerra de Irak y cuando la presencia militar norteamericana se transformó en una ocupación. Se inició una combinación de guerra civil entre suníes, chiíes y kurdos, también una oleada de terrorismo. Miembros de Al-Qaeda, basistas marginados y toda clase descontentos con la ocupación norteamericana. La divulgación de brutalidades como las realizadas en la cárcel de Abu Ghraib, lo que obligó a Washington a dejar a un lado el proyecto de Bremer y recurrir a la ONU. El precio de la guerra fueron las pérdidas de la vida de los norteamericanos, que fueron mayores de lo que se había previsto. En cuanto a los iraquíes, las pérdidas demográficas a causa de uno u otro modo por la guerra fueron muy grandes. Uno de los aspectos más lamentables fue el despilfarro de armas de costo muy elevado, que eran de escasa o nula utilidad para la lucha contra la insurgencia. Mucho más caro que el armamento resultó ser la corrupción, que se extendió a todos los niveles, desde los grandes proyectos de construcción a las contrataciones de servicios y aprovisionamiento para los soldados. Lo más espectacular deben ser los 6.600 millones de dólares que formaban parte de los cargamentos de billetes enviados en 2003 y 2004 en aviones de carga con destino de construcción de la infraestructura en Irak, que desaparecieron en lo que se ha calificado como el mayor robo de fondos de la historia nacional. Las elecciones de marzo de 2020 complicaron todo el panorama al dar el inesperado ganador, Hayat Alawi, que había acertado a incorporar políticos suníes en sus listas. Las previsiones eran lo que la representación norteamericana en Irak iba a pasar del ejército al Departamento de Estado, esto es lo que era la embajada de Bagdad, a partir del 1 de octubre de 2011. El 31 de agosto del 2010, cuando Obama declara oficialmente termina una guerra que se estaba en su octavo año. Irak no tenía un gobierno estable, lo único que funcionaba en su economía era la producción de petróleo y vivía en medio de la violencia terrorista. Si algo era evidente era que la guerra había perdido el pueblo iraquí. Esta importante lucha ha generado trágicas pérdidas, las cuales se manifiestan en distintos sectores como lo son el espacio económico, social y político.
De esta manera, en términos económicos, ese fue un conflicto con un interior oscuro y turbio, lleno de corrupción y desperdicio de recursos. Las armas que se adquirieron fue sin ningún tipo de control, llevando un gasto excesivo de recursos y una exorbitante deuda pública. Esa guerra tuvo un costo aproximado de $480 millones, dinero cuyo objetivo era costear la guerra. Sin embargo, fue a parar al bolsillo de burócratas y políticos deshonestos. Afganistán se convirtió en uno de los principales productores de opio, y durante el periodo de 1999 a 2001 se dio un incremento en los precios del petróleo. Este fue un periodo predominante en el aumento de la acción del Estado en la economía. La forma de seguir el papel de las familias en la determinación de sus necesidades fue diferente. Se mostró una gran competencia territorial de áreas vinculadas al mundo bipolar. Como consecuencia, fue el desarrollo de una economía de ocio. También se expandió la adquisición de bienes de consumo y surgieron estrategias en vías de desarrollo en la satisfacción de las necesidades del productor individual o estatal, dejando de lado al consumidor. Y en cuanto al ámbito social, se dieron pérdidas de infraestructuras. En Estados Unidos, la liberación del gasto político de las empresas y rebajo de las clases medias y bajas en lugar de las clases ricas trajo consigo el aumento de la desigualdad. El aumento de la desigualdad en Estados Unidos conllevó el empobrecimiento masivo de las poblaciones de clase media y bajas. En territorios iraquíes, alrededor de 2 millones de personas tuvieron que emigrar y otras 2 millones se movilizaron a lo interno del país. Así como también murieron un aproximado de 45.000 personas de la Fuerza de Seguridad iraquí y también perecieron 2.300 estadounidenses. Se dio una pérdida demográfica como resultado de los ataques terroristas. Un aproximado de 4.000 civiles fallecidos debido a los bombardeos de Estados Unidos hacia Afganistán y además de 2.992 fallecidos en el ataque terrorista a las Torres Gemelas. En términos políticos, Irak presenta un gobierno inestable. Se disuelven entidades estatales de mayor poder de Irak, como el Ministerio de Defensa y Servicios de Inteligencia, dejando más de 300.000 personas sin trabajo y con armas en la calle. Los demás países desarrollados intentan imitar la forma de neocolonialismo de Estados Unidos, lo cual hace que invadan territorios o se metan en su política interna para implementar una democracia. Algunos países como China y Rusia ven con incertidumbre el cumplimiento del derecho de intervención preventiva realizada por la OTAN, que en el futuro puede afectar el reconocimiento mundial, que es un punto clave para el establecimiento de las relaciones económicas y políticas internacionalmente. Las potencias nacionalistas emergentes crean un bloque o asociación de potencias autócratas. Esto significa que todas tienen gobiernos autocráticos. Estos son fuertes y eficientes en la promoción del crecimiento económico, que imponen orden y estabilidad internamente. Las proyecciones geopolíticas y geoeconómicas se presentan como una mayor independencia relativa. Sin embargo, quedan innumerables guerras subsidiarias. Se presenta un sistema internacional global regional. En conclusión, este conflicto lleno de corrupción y sin planificación posguerra evidencia cómo George Bush lleva a cabo su plan de quedar por encima de su padre, plan que no logra completar debido a los conflictos internos que se desatan. Fue un objetivo infantil que deja a miles de personas afectadas por su capricho. Recordar que se intentaba de una u otra manera iniciar la guerra para controlar también el petróleo. Algunos de los resultados de la guerra contra el terrorismo se pueden hallar en la propuesta de Alanis de la Vega sobre los derechos humanos. En el ámbito ecológico, Alanis de la Vega dice que Marx, a través de su estudio científico del capital, pudo intuir que la destrucción ecológica es necesaria para el funcionamiento del capitalismo, solo que no fue capaz de dimensionar sus alcances y la complejidad de sus contradicciones. Esto se vio presente con el surgimiento de la frase "capitalismo y vida son incompatibles", la cual nos deja ver que el capitalismo no consiguió enriquecerse ni desarrollarse sin provocar también una gran degradación en el ambiente y aumentar la desigualdad social. En el campo político, de la Vega describe que la modernidad o colonialidad
se materializa en estructuras jerarquizadoras que contribuyen al capital a expropiar la conciencia de los pueblos. Esto se puede ver cuando se deja al pueblo totalmente fuera de la creación de sus propias costumbres jurídicas, leyes legítimas y su capacidad de poner al derecho en acción de la satisfacción de sus necesidades materiales, imponiendo así un falso derecho. Según De la Vega, la ideología moderna colonial de los derechos humanos, es decir, contraderechos, afirma un universalismo en el texto, incluyente pero excluyente en la realidad. Un universalismo racista, sexista y clasista. Por lo tanto, si lo vemos desde una perspectiva social, podemos hablar de cómo la mujer se logró reivindicar gracias a la manera en que el capitalismo debía ser manejado. Lo que nos lleva a pensar en lo que dijo De la Vega. Nuevamente, un universalismo sexista y clasista, reafirmándonos en esas dos características, donde la mujer hasta en ese entonces pudo empezar a sobresalir y a su vez provocó una gran división social, o más bien hizo la brecha más grande. Pero también podemos mencionar una de las consecuencias más sobresalientes que produjo el capitalismo, la aparición de lo que llamamos las reformas sociales, es decir, un documento donde se restablecen los derechos de las personas. Lamentablemente, por más que se haga, el capitalismo es algo que siempre estará presente. En fin, la mujer en un continente eurocéntrico logró obtener lo que por muchos años luchó, o por lo menos dio un gran paso en su lucha. En el resto de continentes esto sigue siendo un problema que ata a la sociedad a un sistema de creencias retrógrado que nos hace dividirnos en grupos sociales que solo promueven la desigualdad, y esto dio paso a las manifestaciones en defensa de los derechos y como resultado las ya antes mencionadas reformas sociales que aparecieron para calmar un poco las aguas.